¿Qué tal, compañeros? A ver, sean sinceros. ¿Cuántas veces han escuchado eso de «el agua se enfría, el pez baja a lo profundo»? Suena lógico, ¿verdad? Es casi un mantra que repetimos cada otoño. Pues hoy vengo a decirles algo que puede que no les guste. Esa lógica de abuelo, esa que hemos seguido durante años, podría ser el mayor saboteador de sus jornadas de pesca. En este vídeo vamos a hacer algo que me encanta. Vamos a desmontar el gran mito del agua profunda en otoño. Les voy a mostrar por qué la mayoría de los pescadores están mirando en el lugar completamente equivocado, y cómo un simple cambio de mentalidad puede, literalmente, cambiarles la temporada. Hay una razón científica, muy simple, por la que los peces grandes no están donde todos creen. Y se la voy a contar. Así que, antes de empezar, quiero que me dejen en los comentarios. ¿Son ustedes del equipo a más frío, más profundo? ¿O ya sospechaban que aquí pasaba algo raro? Vamos al lío. Esta creencia, la de que el pescado busca refugio en las profundidades en cuanto llega el frío, está tan arraigada en nuestra cultura de pesca que se ha convertido en una ley no escrita. Lo hacemos casi por inercia. Es un automatismo. Llega octubre, bajan las temperaturas y automáticamente empezamos a buscar en la sonda esos números grandes, esas fosas de 10, 15 o 20 metros. Nos dirigimos directamente a los puntos más hondos del embalse o del río. Lo hemos hecho durante años, porque es lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, los viejos del lugar. La idea de fondo es que el agua profunda es más estable térmicamente, que ahí abajo el pez está más cómodo, a salvo de los cambios bruscos de la superficie. Y siendo justos, esa idea tiene una parte de verdad, pero solo una pequeña parte. La verdad completa, la que marca la diferencia entre pescar y no pescar, es mucho más interesante y para nosotros, los pescadores, mucho más productiva. Aferrarnos a esa verdad a medias es lo que nos lleva a pasar horas y horas lanzando a un desierto. Empecemos por el principio. ¿Por qué caemos en esta trampa? La lógica parece aplastante. En la superficie, el aire frío y el viento azotan el agua, enfriándola rápidamente. Parece de sentido común pensar que los peces, como cualquier ser vivo, buscarán un refugio más confortable, más estable, y el agua profunda, por su mayor volumen, tarda mucho más en cambiar de temperatura. Es un refugio térmico. Esto es cierto, sobre todo en los momentos más crudos del invierno. Pero el otoño no es el invierno. El otoño es una estación de transición, de cambio, y los peces lo saben. Aferrarse a la idea de la estabilidad térmica como único factor es ver solo una pieza del puzzle. Es como si para decidir dónde cenar, solo miráramos la temperatura del restaurante, ignorando siquiera si sirven comida. Los peces son mucho más complejos, y su comportamiento está dictado por un cóctel de factores donde la temperatura es solo uno más, y a menudo ni siquiera el más importante. El problema es que esta lógica simple es cómoda y nos evita pensar más allá. Pero ahí fuera, en el agua, las reglas son otras. Hablemos del primer gran factor que desmonta este mito, el vuelco térmico. Durante el verano, el agua del embalse se estratifica. Tenemos una capa superficial caliente y bien oxigenada y una capa profunda, fría y a menudo pobre en oxígeno, lo que llamamos la termoclina. Cuando llega el otoño, el agua de la superficie se enfría, se vuelve más densa y se hunde. Esto provoca que toda la columna de agua se mezcle. De repente, el agua profunda, que era un desierto sin oxígeno, se revitaliza. Y el agua superficial, que era la única zona habitable,
deja de serlo. ¿Qué significa esto para el pescador? Significa que, de repente, todo el embalse se convierte en una zona potencialmente habitable para los peces. Ya no están obligados a vivir en los primeros metros. Pueden estar en cualquier sitio. Y aquí es donde muchos cometen el error. Piensan que, al poder ir a cualquier sitio, eligen el más profundo. Pero piénsenlo bien. Si antes estaban confinados en un apartamento pequeño y de repente les abren las puertas de una mansión entera, ¿se irían directamente al sótano más oscuro a esconderse? No. Explorarían la casa entera, sobre todo la cocina. Esto nos lleva directamente al segundo factor, y para mí, el más importante de todos, por encima de la temperatura, el oxígeno. Un pez puede aguantar un rango de temperaturas relativamente amplio, pero no puede vivir sin oxígeno. El vuelco térmico otoñal, como decíamos, mezcla el agua y distribuye el oxígeno por toda la columna. Esto es bueno, pero no convierte el fondo en un paraíso. A menudo la descomposición de materia orgánica en el fondo durante todo el verano ha consumido muchísimo oxígeno. Aunque el vuelco ayuda, las zonas más profundas pueden seguir teniendo niveles de oxígeno más bajos que las capas medias o superiores. Los peces, especialmente los grandes depredadores que necesitan mucho oxígeno para sus cacerías, no van a quedarse en un lugar donde les cueste respirar, por muy estable que sea la temperatura. Es una cuestión de supervivencia básica. Nosotros, como pescadores, debemos pensar menos como termómetros y más como medidores de oxígeno. ¿Dónde es más probable que haya un buen nivel de oxígeno? ¿Cerca de entradas de agua? ¿En zonas batidas por el viento? Y no necesariamente en la fosa más profunda y estancada del lugar. Y aquí llegamos a la regla de oro, la que nunca, nunca falla en ninguna estación del año. Una regla que a veces, con tanta tecnología y tanta teoría, se nos olvida. Encuentra la comida y encontrarás al depredador. Es así de simple. Un black bass, un lucio, una lucioperca, no van a estar en un sitio, por muy cómodo que sea, si no hay nada que llevarse a la boca. Están programados para comer y acumular reservas para el invierno. Su única misión en otoño es engordar. Entonces, la pregunta clave no es ¿dónde está el agua con la temperatura más estable? La pregunta clave es ¿dónde está el pez pasto? ¿Dónde están los alburnos, las bogas, los cangrejos? Porque les aseguro que los depredadores estarán muy, muy cerca, acechando. Y la respuesta a esta pregunta, en otoño, les va a sorprender. El pez pasto no sigue las mismas reglas que nos han contado sobre los depredadores. Su comportamiento es diferente y es la clave de todo el misterio. Pensemos en el pez pasto. Estas pequeñas criaturas se alimentan principalmente de plancton. Y el plancton, para vivir, necesita luz solar. Por lo tanto, el plancton se encuentra en las capas superiores del agua, no en el fondo oscuro. Con el vuelco térmico, el pez pasto tiene ahora libertad para moverse por donde quiera, pero su comida sigue estando arriba. Además, muchas de las presas de los depredadores, como los cangrejos, viven en zonas someras, entre rocas y vegetación. Así que si el restaurante principal está en los primeros metros de agua, ¿dónde creen que van a estar los clientes? Exacto. Los bancos de alburnos y otros peces pequeños a menudo se sitúan en aguas de profundidad media o incluso someras, especialmente durante las horas de sol, buscando comida y calor. Y los depredadores, que no son tontos, lo saben perfectamente. Montan sus puestos de emboscada en los alrededores de estas zonas. Lanzar a una fosa de 20 metros
es como poner un puesto de perritos calientes en medio del desierto. Puede que pase alguien, pero la fiesta está en otro lado. No subestimen el poder del sol, incluso en un día fresco de otoño o principios de invierno. El sol es un imán para toda la cadena alimenticia acuática. Imaginen una mañana fría de noviembre, con una helada nocturna. El agua está gélida, pero a media mañana el sol empieza a pegar. ¿Qué zonas se calientan antes? Las aguas someras, por supuesto, y más aún si tienen un fondo oscuro, de lodo o piedras, que absorbe el calor como una placa solar. Unos pocos grados de diferencia pueden ser un mundo. Esa ligera subida de temperatura en una recula de apenas 2 metros de profundidad activa al plancton, atrae a los insectos y congrega al pez pasto. Es un microondas natural. Los depredadores lo saben y patrullan estas zonas de agua caliente, esperando su oportunidad. Mientras muchos pescadores están anclados sobre la gran fosa del embalse, tiritando de frío, la verdadera acción está ocurriendo a pocos metros de la orilla, en esa bahía soleada que han pasado de largo porque es demasiado somera para esta época. Ahora, hablemos del viento. La mayoría de los pescadores odian el viento. Es incómodo, dificulta el lance, enfría. Pero el viento, amigos, es nuestro mejor aliado si sabemos interpretarlo. En otoño el viento cumple una función crucial. Es el camarero que sirve la comida a domicilio. El viento empuja el agua superficial, que es la más cálida durante el día y la que contiene el plancton. ¿Hacia dónde la empuja? Hacia una de las orillas. Esa orilla, que llamamos orilla de viento, se convierte en un auténtico comedero. Toda la comida se concentra allí. Y detrás de la comida viene el pez pasto. Y detrás del pez pasto vienen los depredadores. Pescar en la orilla donde te da el viento en la cara puede ser duro, pero a menudo es donde se producen las picadas más brutales. Mientras tanto, la orilla de Sotavento, la que está resguardada y tranquila, puede parecer más cómoda para pescar, pero a menudo es un desierto biológico. La próxima vez que haga viento, no se escondan. Vayan a por él. Busquen puntas, bahías y estructuras en esa orilla batida por el viento. La profundidad se vuelve secundaria. La concentración de comida es la clave. Les voy a contar una historia real que me pasó hace un par de temporadas y que me abrió los ojos para siempre. Estaba pescando en un embalse grande, a mediados de noviembre. Un día frío, nublado, de esos que gritan, pesca profunda. Iba con un compañero, un pescador de la vieja escuela, convencido de la teoría del fondo. Se pasó toda la mañana anclado sobre un antiguo cauce a 18 metros, lanzando vinilos pesados con una fe inquebrantable. Yo, mientras tanto, empecé a sentirme frustrado. No tenía ni una picada. Decidí cambiar por completo. Me fui a una recula enorme, con una playa de arena y una zona de juncos secos. La sonda marcaba apenas 3 metros de agua. Mi compañero desde lejos casi se reía. «¿Qué haces ahí buscando ranas?», me gritó. Yo empecé a lanzar un jerkbait suspendido, muy despacio, cerca de los juncos. Al tercer lance, una parada en seco, brutal. Un lucio precioso, de más de 90 centímetros. Ese día saqué 3 lucios y 2 bases grandes en esa zona, mientras mi compañero se fue con un bolo monumental. ¿La lección? El pescado no había leído los mismos manuales que él. La estructura es infinitamente más importante que la profundidad. Grábense esto a fuego. Un pez no busca un número en la pantalla de la sonda. Busca un hogar. Busca un punto de emboscada.
Busca un lugar donde sentirse seguro y al mismo tiempo tener acceso fácil a la comida. Un gran árbol sumergido en 4 metros de agua es un palacio de 5 estrellas para un black bass. Un cortado de rocas que baja hasta los 6 metros es un puesto de caza perfecto para un lucio. Un lecho de vegetación acuática moribunda en 3 metros de agua está lleno de pequeños cangrejos y pececillos. Ahora comparen eso con una fosa de 20 metros, con un fondo plano y liso de lodo. ¿Dónde preferirían vivir ustedes? Los peces son iguales. Prefieren una mala casa en un buen barrio que una mansión en medio de la nada. Dejen de obsesionarse con los metros y empiecen a obsesionarse con encontrar rocas, palos, cambios de fondo, vegetación. Ahí es donde está la vida, y la mayoría de las mejores estructuras no se encuentran en los abismos más profundos. Tenemos que redefinir nuestro concepto de profundo. Cuando un pescador dice, en otoño hay que pescar profundo, ¿qué significa eso realmente? Aquí está el truco. La profundidad es relativa. Es relativa a la estación y al comportamiento habitual del pez. Pensemos en un black bass que en pleno agosto se movía en 1 metro de agua, cazando en superficie. Si en noviembre lo encontramos a 5 metros, para él, eso es profundo. Ha hecho una migración a una zona más estable. Pero para nosotros, 5 metros puede parecer poco profundo si el embalse tiene 30. Cometemos el error de interpretar profundo como el punto más hondo que pueda encontrar. Y no es así. Profundo significa, simplemente, más profundo de lo que estaba en verano. Esta migración puede ser de 1 a 5 metros, de 3 a 8, de 5 a 10. Rara vez significa irse de 2 metros a 25. Entender esta relatividad nos abre un abanico enorme de profundidades medias, entre los 4 y los 10 metros, que son las grande olvidadas, y a menudo las más productivas. Hay otro aspecto crucial, la presión de pesca. Piensen en ello. Si el 90% de los pescadores, en cuanto llega el otoño, se van directamente a los mismos puntos de siempre, el puente sumergido, la fosa de la presa, el cortado famoso, ¿qué ocurre en esas zonas? Que los peces están sometidos a una presión brutal. Ven pasar cientos de señuelos cada fin de semana. Aprenden a reconocerlos. Se vuelven extremadamente recelosos y difíciles de engañar. Mientras tanto, esas zonas someras o de profundidad media, esas que todo el mundo ignora porque ahí no puede haber nada en esta época, se convierten en un remanso de paz para los peces. Encuentran comida, refugio, y lo más importante, no ven un señuelo ni en pintura. Son peces menos educados, más agresivos y, por lo tanto, mucho más fáciles de capturar. A veces la mejor estrategia es simplemente pescar donde no lo hace nadie. Y en otoño, casi nadie pesca en aguas someras. Es una ventaja competitiva enorme que estamos desaprovechando por culpa de un mito. Hablemos de señuelos y técnicas, porque este cambio de mentalidad también implica un cambio en nuestra caja de pesca. Si vamos a pescar en zonas de 3 a 8 metros en lugar de a 20, las técnicas cambian. Ya no necesitamos esos jigs de 1 onza o esos vinilos con cabezas plomadas pesadísimas. Podemos trabajar con señuelos mucho más sutiles y efectivos. Un jerkbait suspendido, por ejemplo, es un arma letal en otoño, capaz de tentar a peces inactivos en aguas intermedias. Los crankbaits de profundidad media, que bajan a 4 o 5 metros, son perfectos para explorar rápidamente grandes zonas. Las spinnerbaits o los chatterbaits, trabajados lentamente sobre lechos de vegetación moribunda, son irresistibles. Incluso técnicas de finura como el drop shot
o el split shot se vuelven mucho más manejables y efectivas en estas profundidades. Dejamos de hacer pesca vertical y empezamos a hacer una pesca de prospección, más activa y, sinceramente, mucho más divertida que esperar una picada a 20 metros de profundidad. Pensemos también en el tipo de depredador que buscamos. No todos se comportan igual. El black bass, por ejemplo, está muy ligado a la estructura. Es muy raro encontrarlo suspendido en medio de la nada en una gran fosa. Siempre buscará la cobertura de un árbol, unas rocas o un escalón. Y estas coberturas suelen estar en profundidades moderadas. El lucio, por otro lado, es un maestro de la emboscada. Le encantan los bordes de los lechos de vegetación, incluso cuando ésta ya está muriendo. Esas zonas rara vez superan los 5 o 6 metros. La lucioperca sí que puede buscar más profundidad, pero de nuevo, buscará estructuras en el fondo, como rocas o cauces sumergidos, no necesariamente la máxima profundidad. Comprender la especie que buscamos nos da pistas sobre su hábitat preferido. Asumir que todos se van al mismo sótano oscuro a pasar el otoño es un error de principiante. Cada uno tiene sus manías y sus zonas de caza preferidas, y casi todas implican la presencia de estructura y comida. La meteorología del día concreto es otro factor que a menudo ignoramos. La regla de pescar profundo se aplica como si todos los días de otoño fueran iguales, y no lo son. Un día soleado y estable, después de 2 o 3 días de buen tiempo, es un día perfecto para buscar peces en zonas someras. Se sentirán más activos y subirán a cazar. En cambio, un día postfrontal, con el cielo azul brillante, alta presión y viento norte, es un día complicado. En esas condiciones, los peces sí tienden a bajar y a pegarse al fondo, volviéndose muy inactivos. En ese día concreto, y solo en ese, buscar en aguas más profundas puede ser la mejor opción. Pero, ¿ven la diferencia? No es una regla para toda la temporada, es una adaptación a las condiciones de un día específico. El buen pescador no es el que sigue una regla fija, sino el que sabe leer el día y adaptarse. Y la mayoría de los días de otoño no son de postfrontal severo. Veamos un escenario práctico. Llegamos al embalse una mañana de sábado en noviembre. El día está nublado, pero tranquilo, con una ligera brisa. La temperatura del agua en superficie es de 12 grados. El pescador tradicional saca la barca, enciende la sonda y se va directo a una fosa de 15 metros que conoce. Se pasa allí 3 horas. El pescador nuevo, el que ha visto este vídeo, hace algo diferente. Primero se fija en la dirección del viento. Navega hacia la orilla que lo recibe. Una vez allí, en lugar de buscar profundidad, busca irregularidades. Una punta que entra en el agua, una zona con rocas, una bahía con juncos secos. Empieza a pescar en paralelo a la orilla, en profundidades de entre 3 y 7 metros. Lanza un crankbait que profundiza unos 4 metros, peinando la zona. Luego, insiste en una zona de rocas con un señuelo de vinilo. ¿Quién tiene más probabilidades de éxito? Sin duda, el segundo. Está pescando en la zona de comedor, no en el dormitorio de invitados. La visibilidad del agua es otro elemento del puzzle. En aguas muy claras, los peces tienden a situarse más profundos durante las horas de máxima luz para sentirse más seguros. En este caso, buscar profundidades intermedias, de 6 a 10 metros, puede ser una buena estrategia a mediodía. Sin embargo, en esas mismas aguas claras, durante las primeras y últimas horas del día, cuando la luz es tenue, esos mismos peces subirán a cazar a zonas mucho más someras. Por el contrario, en aguas tomadas o turbias,
los peces se sienten mucho más seguros y pueden permanecer en aguas someras durante todo el día, ya que la propia turbidez les sirve de escondite. Por lo tanto, en un embalse de aguas turbias, la profundidad es un factor mucho menos relevante. La clave vuelve a ser la estructura y la presencia de comida. No podemos aplicar la misma regla de profundidad a un embalse cristalino de montaña que a una charca fangosa de llanura. Entonces, ¿significa esto que nunca debemos pescar en aguas profundas en otoño? No, en absoluto. Sería cometer el mismo error de simplificación, pero a la inversa. Las aguas profundas también tienen su momento y su lugar. Hay días, como hemos dicho, de condiciones meteorológicas muy adversas, en los que los peces se refugian en ellas. En embalses muy profundos y con poca estructura somera, los peces pueden verse obligados a vivir en esas profundidades. Además, a medida que el otoño avanza y nos acercamos al invierno, con el agua enfriándose cada vez más, sí que hay una tendencia general a buscar mayores profundidades. La clave no es eliminar las aguas profundas de nuestra lista de opciones, sino dejar de considerarlas la opción número 1 por defecto. Deben ser un recurso más, una posibilidad a explorar cuando las zonas más prometedoras, las de profundidad media y con buena estructura, no nos dan resultado. Se trata de cambiar el orden de prioridades. Imaginen su jornada de pesca como una investigación detectivesca. El pez es el sospechoso, y tenemos que encontrarlo. La teoría del agua profunda es como empezar a buscar en el último sitio donde fue visto hace 3 meses. Puede que esté allí, pero es poco probable. Un buen detective empieza por los lugares más lógicos. Su casa, la estructura, su restaurante favorito, la zona de comida, los sitios que frecuenta, las zonas con buena temperatura y oxígeno. Nuestra investigación debería empezar en las profundidades medias, entre 3 y 10 metros, buscando estructura, comida y signos de actividad. Peinaremos esas zonas con diferentes señuelos, y solo si después de un tiempo razonable no encontramos pistas, entonces y solo entonces, nos plantearemos ir a buscar al sótano, a esas grandes profundidades. Este enfoque es mucho más eficiente y nos da muchas más posibilidades de resolver el caso y conseguir la captura. Dejemos de ser pescadores de un solo truco y convirtámonos en detectives del agua. También hay que tener en cuenta la noche. La actividad nocturna de los depredadores en otoño puede ser sorprendente. Durante la noche, la sensación de seguridad aumenta y grandes depredadores, que durante el día podían estar en zonas intermedias o profundas, no dudan en acercarse a las orillas a cazar. En noches tranquilas y sin luna, las aguas someras se convierten en un auténtico campo de batalla. Los peces pastos se acercan a la orilla y los depredadores les siguen. Pescar desde orilla con señuelos de superficie o que nadan justo por debajo puede darnos la sorpresa de nuestra vida. Esto rompe por completo el mito de que en otoño todo ocurre en lo profundo. La actividad se desplaza y cambia a lo largo de las 24 horas del día. Ignorar el potencial de las aguas someras, especialmente en los cambios de luz y durante la noche, es dejar pasar algunas de las mejores oportunidades que nos ofrece la temporada. Es un juego dinámico, no una regla estática. Para terminar esta parte, quiero insistir en la idea más importante: la observación. La pesca no es una ciencia exacta que se pueda aprender en un libro. La mejor herramienta que tenemos son nuestros ojos. Antes de empezar a lanzar, dediquen 5 minutos a observar. ¿Ven actividad de pez pasto en superficie? ¿Hay pájaros buceando en alguna zona? ¿Hacia dónde sopla el viento?
¿Qué orillas reciben el sol de la mañana? Estas pequeñas pistas valen más que la mejor sonda del mercado. La naturaleza nos está dando la información gratis. Nuestro trabajo es aprender a interpretarla. Si vemos que la vida está concentrada en una bahía somera, no tiene ningún sentido irnos a pescar a una fosa a 500 metros de allí, por muy buena pinta que tenga en el mapa. Confíen en sus instintos y en lo que ven. La mayoría de las veces, la solución más simple y obvia es la correcta, y en otoño, la vida raramente está en el abismo más oscuro. Así que, para resumir todo lo que hemos hablado, la idea de que frío es igual a profundo es una simplificación peligrosa. Es un atajo mental que nos hace ignorar los factores que realmente importan: el oxígeno, la localización de la comida, la influencia del sol y el viento, y la importancia vital de la estructura. Nos hace pescar durante horas en auténticos desiertos acuáticos, mientras a pocos metros los peces están de fiesta en otro lado. El gran giro de guión, el momento eureka, es darse cuenta de que los peces son, por encima de todo, oportunistas. No siguen las reglas de un manual de física sobre la temperatura del agua. Siguen las reglas de su estómago. Y en otoño, el buffet libre, el restaurante con estrella Michelin, suele estar en aguas mucho más someras y accesibles de lo que nos han contado toda la vida. Este cambio de mentalidad les va a obligar a mirar el embalse con otros ojos, a prestar atención al viento, a buscar esas reculas soleadas, a valorar un simple árbol caído. Y les prometo que, si lo hacen, van a empezar a tener capturas en días y en sitios que antes consideraban imposibles. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si les he volado la cabeza, aunque sea un poquito, o si simplemente les he hecho dudar, dejen un buen like y suscríbanse al canal para no perderse la próxima. Y ahora, la pregunta final para que empecemos un buen debate en los comentarios. ¿Cuál ha sido el lugar más extrañamente somero donde han capturado un gran pez en pleno otoño? Quiero leer esas historias increíbles. Buena pesca a todos.